Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Estamos nuevamente haciendo una transmisión en vivo. Sus pastores Moisés y Yasmín Laguado los saludan de la iglesia Familia de Dios. Vamos a dar unos minuticos mientras les hacemos llegar el enlace a todos y poder así al unísono poder oír la palabra en esta tarde. Quiero recordarles que estamos ubicados en Villa del Rosario, departamento norte de Santander, en Colombia, y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Ministerio Familia de Dios. Ministerio Familia de Dios. Vuelvo y hago la aclaración porque nos han preguntado que no nos logran ubicar porque buscan simplemente como Familia de Dios. Ubíquennos como Ministerio Familia de Dios en YouTube. Ahí van a encontrarnos, van a encontrar prédicas, van a encontrar devocionales que yo estoy seguro van a bendecir tu vida, a alimentar tu vida espiritualmente, y lógicamente van a poder también compartir todas estas prédicas, todos estos devocionales que sean de bendición para su familia, para sus amigos. De igual manera los invito a poder compartir cada uno de los mensajes, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales, y así también vamos a cumplir ese mandato que el Señor nos dejó de ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. Tal vez no podemos reunirnos físicamente, tal vez no podemos salir y reunirnos con nuestra familia, pero podemos usar en estos momentos las redes sociales y poder compartir el mensaje de salvación. De igual manera, pues sigo también agradecido con el Señor y de que hay mucha gente en diferentes países ya viendo nuestras transmisiones, viendo nuestras prédicas. Para nosotros es motivo de alegría poder ser usados por el Señor para que el mensaje se lleve también, como dice la palabra, a todas las naciones. En medio de todo estamos muy contentos que en diferentes ciudades de Colombia y en diferentes países nos han escrito y nos han reportado que ha sido de bendición cada palabra, y eso, créame, nos llena de muchísima alegría. Vamos a orar, vamos a disponer ese tiempo para el Señor y vamos a pedirle que sea Él tomando el control de cada una de nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por permitirnos nuevamente como familia, tal vez no físicamente, pero en nuestro espíritu, Señor, estar reunidos en un solo sentir, en una sola llama, en un solo fuego, y poder, Señor, alimentarnos de tu palabra. Como siempre te pido que seas tú quien hables a través de mi boca. Permíteme ser un buen instrumento en tus manos, Señor. Permíteme ser esa vasija, Señor, de barro en la cual fluya ese río de bendición, esa agua viva, Señor, que calme la sed de tu pueblo y que seas tú obrando, Señor, en esta tarde en medio, Señor, de cada uno, de cada familia, Señor, en cada hogar. Gracias te damos por todo. Que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor, en cada vida. Desde aquí, Señor, levantamos palabra de vida, levantamos palabra de sanidad, levantamos palabra de libertad, de bendición, Señor. Que sea tu gracia y tu favor obrando en cada uno. Y desde ya te damos la honra, te damos la gloria, rendimos, Señor, a ti todo poder y majestad, porque sé, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, ahora y siempre. Amén y amén. Quiero invitarlos, si tienen la Biblia en mano, si no, alístenla. Si no tienen Biblia, lógicamente les pido el favor que estén muy pendientes de cada lectura que voy a hacer, y estoy seguro que la palabra de Dios va a ser de bendición para ti y para toda tu familia. En el Salmo 121, es un salmo muy conocido, Salmo 121. Dice así: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra.
no permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Yo creo que David con este cántico de los peregrinos demuestra algo que todos debemos tener muy claro, y es nuestra dependencia de Dios. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la versión Reina Valera. Mi socorro viene del Señor, que hizo en los cielos y la tierra, fue el que creó todo. Y yo vuelvo, insisto, ese es el título de la palabra de hoy, dependencia de Dios. Al menos la palabra del Señor, de principio a fin, siempre nos insta a mantener nuestra confianza, a mantener nuestra dependencia de Dios. El problema está ahí. Y yo genero la pregunta como siempre lo hago. ¿Dependes de Dios o de quién dependes? Dice en Isaías también capítulo 41, versículo 13, porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Insisto, ¿dependes de Dios? ¿De verdad tienes dependencia total de Dios? O al menos es lo que Dios siempre nos ha tratado de enseñar. Él es el que puede darnos todo, Él es el que puede sanarnos, Él es el que económicamente nos sostiene. Dice el Señor que si Él sostiene diariamente las aves y viste como nadie a los lirios, ni siquiera Salomón con todo su poderío, con todas sus riquezas, dice el Señor, pudo vestirse como Él viste los lirios. Entonces vuelvo e insisto, ¿de dónde viene nuestra ayuda? ¿De dónde viene nuestro socorro? Como dice David. ¿De dónde? Como lo dice también el profeta Isaías. Lo dice el Señor. Yo soy el Señor tu Dios que te sostiene. Yo soy el que te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Si miramos una cita bíblica que yo estoy seguro que es muy conocida, en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15. Los versículos del 4 al 8, dice nuestro Señor Jesucristo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así también así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y creo que leí todas estas citas bíblicas para poder meternos como debe ser en el contexto de la palabra. No hay forma. No hay otra manera sino tener una dependencia total de Dios. Fuera de Dios nosotros no podemos hacer nada. Estamos viviendo unos tiempos difíciles que tal vez muchos tienen que estarse encerrados en la cuarentena, que están haciendo trabajo en casa, que todo lo que se había formado o todas las reglas que estaban fueron de un día para otro tumbadas, todo se cayó, absolutamente todas las costumbres se cayeron,
toda el andamiaje que había tal vez dentro de todas las familias del mundo se destruyó de un día para otro. Pero vuelvo a lo mismo, el Señor dice, es que si no dependieran del trabajo, si no dependieran de la economía, si no dependieran del estudio, si no dependieran de una persona, si no dependieran de mí, el impacto hubiera sido mucho menor. Pero lastimosamente no dependemos de Dios. Dependemos de muchas cosas que en el momento en que nos las mueven de sitio, todo se derrumba. Si nosotros tuviésemos la confianza puesta en el Señor, como dice el Señor, y lo dicen a través de todas las escrituras, y parece repetitivo, pero podríamos quedarnos aquí toda la tarde, toda la noche, todos los días hablando de lo mismo, porque es lo que el Señor está tratando de decirnos a nosotros a través de las escrituras. Dependan de mí, dependan de mí. Sin mí no pueden hacer nada. Es como si una rama usted la arranca y automáticamente va a dejar de recibir savia, deja de recibir nutrientes, se va a secar y va a ser desechada y quemada, dice el Señor. Pero si estamos agarrados de Él, dependiendo de Él, van a dar mucho fruto, dice el Señor. Y estos tiempos es cuando más tenemos que ser conscientes de este principio, tomados de la mano del Señor. Nosotros fuimos enseñados a cosa diferente. No dependan de nadie. El mundo me dice a mí, no dependa de nadie, no dependa de nadie. Y Dios me dice a través de su palabra, dependa totalmente de mí. Y ahí viene el choque. No queremos depender de nadie. Y entra a jugar un papel muy importante el orgullo, la altivez. ¿Yo por qué tengo que depender de Dios? ¿Yo por qué tengo que esperar que Él me responda? Yo lo puedo hacer solo. Yo puedo buscar una solución y empezamos a caer y a sucumbir más en vez de salir adelante. Nos cuesta trabajo. Yo vuelvo e insisto. El mundo tiene un dicho que inclusive tal vez de niños se lo escuchábamos a nuestros abuelos, a nuestros padres. Y es ese dicho que dice, está esperando que le caiga del cielo no va a caer nada. Y parece mentira, pero hace daño. Son dichos que parecen tontos, que parecen sencillos, pero que hacen un daño terrible en la humanidad. Está ahí sentado esperando que le caiga del cielo no va a caer nada. Pero que resulta que Dios me dice, espere todo de mí, porque yo soy el que te proveo. Necesitas un trabajo, es Dios el que provee. Necesitas economía estable, Dios puede hacer que la economía sea estable. Necesitas sanidad, es Dios el que da sanidad. Necesitas una pareja, es Dios quien provee la pareja diseñada para usted. Es Dios quien provee todo. Por lo tanto, Dios sí dice, todo te va a caer del cielo. Es todo lo contrario. Es lo mismo. Como cuando el mundo me dice, usted está salado, tiene que ir a hacerse unos bañitos. Pero el Señor me dice, usted es la sal de la tierra. O sea que el Señor sí me dice que yo debo estar salado. Porque si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada, dice la Biblia. Entonces, lo que dice el mundo a lo que dice la palabra del Señor choca. Es confrontante. Yo vuelvo e insisto, tal vez en el mundo a usted le van a decir, no espere que las cosas le caigan del cielo. Es lo que siempre el mundo va a decir. Pero Dios dice, espere que yo te voy a enviar todo del cielo. ¿A quién le creemos? Y empezar a tomar decisiones. No estoy diciendo con eso quédese quieto. No salga a trabajar. No salga a hacer nada. No, estoy diciendo dependa de Dios. Necesita trabajo, pídaselo al Señor. Necesita que tu economía mejore, pídale al Señor. Pero es que no ha mejorado, espera en el Señor. Necesito una pareja, la pareja ideal. Entonces voy a salir a buscarme. No salga a buscarla, pídasela al Señor, que a su tiempo el Señor la va a colocar. Pero no queremos esperar.
No queremos depender de nadie. ¿Yo por qué voy a esperar que Dios me mande una pareja? Yo puedo salir a buscarla, la que a mí me guste, la que a mí me parezca. Pero es que Dios le va a enviar la que le parezca, la que le guste y la que es. Y a veces no queremos hacer eso. No, es que yo tengo que salir a buscar mi trabajo, el que yo quiera. ¿Por qué no se lo pedimos a Dios? Y tal vez no es el que quiera, pero es el que le sirve, es el que le conviene, porque proviene de Dios. Y yo vuelvo e insisto, qué difícil que las personas hoy en día aprendan a tener esa dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque es que el mundo, a través de nuestra misma familia, a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, a través del medio que nos rodea, nos enseña y nos lleva a no depender de nadie, a no depender de Dios. Y es algo que tenemos nosotros metidos como ese pecado original, esa rebeldía, esa desobediencia, ese orgullo, esa altivez en la cual ese algo me dice, no dependa de nadie, hágalo usted mismo, de llevar la contraria. El niño desde que está pequeño le dicen no vaya para allá y más rápido quiere ir. Es ese pecado original que tenemos nosotros metido, de rebeldía, de orgullo, de altivez, vuelvo y lo repito. El que nos hace chocar para nosotros depender de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice la palabra del Señor. Confía en el Señor. ¿Confía en quién? En el Señor, de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todos, y Él allanará tus sendas. Y yo vuelvo e insisto, qué difícil para una persona primero esperar en el Señor, depender de Dios, confiar en el Señor y aparte de eso tener que reconocer que es por el Señor y no por mí, que es por el Señor y no por mi propio mérito, porque a veces preferimos decir es que yo sí soy mucho pilo, yo sí soy mucho inteligente, no es que yo me creé la fórmula perfecta. No, yo fui el que hice esto. Porque ¿cómo tener que ceder eso al Señor y decir, fue Dios el que me dio? Fue Dios el que me dio la provisión. Fue Dios el que me colocó la pareja ideal. Fue Dios el que me dio la casa. Fue Dios el que me dio el carro. Fue Dios el que me dio la fórmula para la comida que es la que nos estamos vendiendo o algo. Es Dios, es Dios. ¿De dónde aprendió a hacer eso? Dios me lo enseñó. Dios puso en mi camino. Dios me mostró cómo hacer. Dios. Anoche hablábamos con mi esposa y yo le decía, qué rico se pudo preparar una comida que pudo satisfacer a la gente. Rico. Ahora, ¿qué comida le voy a dar espiritual? Que también satisfaga. Y yo le decía definitivamente, Señor, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y de ahí salió la prédica. Fue de ahí que salió la prédica. Que era esa voz que me decía, dígale que dependan de mí, yo les doy todo. Todo, yo se los doy todo. Dependan de mí. Y es sencillo. Qué fácil, de verdad. Lo que pasa es que a nosotros no nos gustan las cosas fáciles. A nosotros nos gusta lo difícil. No es que conseguir la pareja ideal primero tiene que darse 50,000 golpes contra el mundo. Y la gente dice sí. Porque es que no nos parece como lo correcto tener que doblar rodilla y decirle, Señor, mándeme la pareja ideal, muéstrame la pareja ideal, permite que tu Santo Espíritu. No, es mejor salir a probar en el mundo. Como decía un pastor, salen a
probar todos los sapitos a ver cuál se le convierte en príncipe. Pero ninguno. ¿Por qué? Porque no le pedimos a Dios. Yo vuelvo e insisto, allá en las casas, en sus hogares, hablen con el Señor, dependan de Dios. Todo, la economía, la casa, la vivienda, el vehículo, todo depende de Dios. Nuestras ideas, no es mi sabiduría. No, no. La palabra del Señor me dice que la sabiduría proviene de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. La inteligencia proviene de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. La fuerza proviene de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El temor a Dios depende de Dios por medio de su Espíritu Santo. Cada talento, cada don depende de Dios a través del Espíritu Santo. Total dependencia de Dios. Y entonces Salomón en Proverbios me dice, confía en el Señor de todo corazón. En otras palabras, entréguele todo al Señor. No confíe en su inteligencia. Y aparte de eso, reconócelo en todos tus caminos. Es sencillo, pero nos cuesta. Uy, ¿cómo le quedó de bonito ese diseño? Y de pronto... y nos damos así en el cachetico, mire, este pechito. No, no fue este pechito. Es el que está sobre mí, ¿cierto? Que me da la sabiduría, que me da el entendimiento, que me da el discernimiento. ¿Cómo hizo para hacer eso? Dios. Dios. Reconócelo, reconócelo en todos tus caminos, por donde vaya. ¿Llegó a la casa? Bien, gracias a Dios. ¿Llegó al trabajo? ¿Cómo hizo eso? Dios. No, pero es que me van a decir que soy un religioso. No, es que el mundo me enseña, ¿cierto? A que soy yo. No le va a caer nada del cielo no viene nada, del cielo no viene nada. Mentira del diablo, del cielo viene todo. Absolutamente todo. Aún yo creo que muchas personas ahorita que han estado encerradas sin salir de casa, no se han muerto de hambre. Se han sostenido, han comido. ¿Y qué hacemos? Pero es que no he podido salir a trabajar, pero tampoco les ha faltado comida. ¿Y cómo sucede eso? ¿Y cómo no decir es Dios? Es Dios. Es Dios, fue el que puso esa persona que llevara ese mercado. Fue Dios el que puso en el corazón esa persona que llevara lo que cubría o lo que cubre tu necesidad. Es Dios. Y es Salomón el que nos está diciendo, reconócelo en todos tus caminos y Él va a allanar todas tus sendas. En otras palabras, si yo empiezo a reconocer mi dependencia de Dios y a reconocer ante todos que fue Dios, Dios es el que se va a encargar de allanar todo, de aparejar todo. En estos días hemos visto en el grupo de milagros de la iglesia, gente que le llegó un mercado y lo publica, gracias a Dios me llegó mercado. Y a los 8 días uno ve otra publicación, gracias a Dios me llegó otro mercado. Y a los días vuelve usted a mirar, gracias a Dios me llegó otro mercado. Pero también hay gente que dice, a mí no me llega nada. La pregunta es, ¿qué tanto reconocemos a Dios en nuestro camino? ¿Qué tanto reconocemos que es Dios mi proveedor? ¿Qué tanto reconocemos que es Dios el que me da el trabajo, el que me abre puertas de bendición? ¿Qué tanto reconocemos que es Dios? Cada vez que yo voy a iniciar un proyecto, le preguntamos a Dios, ¿cómo lo hago? Aún en las cosas más sencillas. Más sencillas. Porque dirán, no, pero yo que le pregunto al Señor.
Aún la mujer, la ama de casa, si le pregunta al Señor, Señor, ¿qué hago, Señor, de comida? Ayúdeme, guíeme para hacer un plato nuevo. ¿Usted cree que Dios no lo va a hacer? Pero tal vez les parece tonto. Yo cómo le voy a preguntar a Dios que me enseñe a hacer unos frijoles con garra ricos. ¡Qué bobada! Y es que causa risa. ¿Yo cómo voy a preguntarle eso a Dios? Pero yo estoy seguro que Dios sabe perfectamente cómo prepararlos. Y le puede mostrar fácilmente cómo hacerlo. Cómo hacer una hamburguesa, cómo hacer un sándwich. Y suena loco, pero es verdad. ¿Cómo hago para que tenga un perro caliente ese sabor de salchicha americana si no consigo una salchicha americana? Es tonto. ¿Y yo cómo le voy a preguntar a Dios esas bobadas? ¿Y sabe por qué no las has hecho? Porque no se los ha preguntado. Si se lo hubiera preguntado, él ya le hubiera mostrado cómo hacerlo. Y estoy poniendo ejemplos míos, para de pronto no decir es que el pastor está colocando ejemplos de... No. Suena loco. Suena tonto. Pero nuestra dependencia debe ser total de Dios en todo. Dice Salomón, reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuáles son todos tus caminos? Cuando salga, para donde vaya, si va para la casa, si va para el trabajo, para donde vaya, hasta en el mercado, vas a ir para el mercado, reconócelo. Y estoy seguro que el dinero le va a rendir más, va a conseguir cosas mejores, te va a llevar a donde están las cosas que necesitas. Dependencia total de Dios. Vuelvo e insisto, el mundo dice, no espere que le caiga del cielo. Pero Dios dice, espere de mí que yo te voy a proveer todo. ¿Dónde está Dios? Está en todas partes. ¿Dónde está su trono? En el cielo. ¿De dónde le va a caer? Del cielo. Pero es que nos suena loco. ¿Por qué? Porque como desde pequeño escuchamos que del cielo no cae nada, ¿yo cómo voy a depender del cielo? ¿Yo cómo voy a depender de Dios? Quiero que vayamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Vamos a ver algo muy sencillo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 7. Y esta cita bíblica la podemos mirar desde el punto de vista de orgullo, de altivez, que es lo que el mundo nos enseña, y una respuesta sencilla de Dios, en la cual nos resume todo. Es una cita bíblica muy conocida, el más importante en el reino de los cielos. Y vamos a leer los primeros versículos. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien, que a menos que ustedes ¿qué? A menos que ustedes cambien. Sencillo. Y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Y yo vuelvo e insisto, tal vez dirán que tiene que ver esta lectura con lo que estamos hablando. Todo. Estaban los discípulos, si miramos las otras
la versión de Marcos o la versión de Lucas, que habla de este mismo tema, dice que estaban peleando, estaban discutiendo entre ellos. Los discípulos estaban reunidos peleando. ¿Cuál iba a ser el más importante en el reino de los cielos? O sea, no fue que llegaron así a preguntarle, maestro, ¿cierto? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? No, era que tenían una discusión, una pelea armada entre los discípulos. No. Yo soy el más importante, y yo soy el más importante. Igualitico, claro, como pasa en algunas iglesias. No en esta, en otras, ¿cierto? Y todos, ¿cuál será? No, es que el consentido, la consentida del pastor, el consentido del pastor. Y nos preocupamos por cuál es el más consentido, cuál será el más importante. En alguna ocasión me dijeron, ay no, es que como yo pensé que fulana, como es la consentida del pastor, era la única que podía cantar. Yo vuelvo e insisto, ¿cierto? No es extraño que en las iglesias pase eso. Con el Señor pasaba lo mismo. Y a veces uno se pone a pensar, Señor, pero ¿por qué pasa eso en mi iglesia? Yo estoy seguro que más de un pastor se ha visto confrontado con lo que pasa en el liderazgo, con las divisiones que se arman en los liderazgos, cómo se dividen las iglesias, y es un tema de nunca acabar. ¿Por qué? Porque es un tema que siempre Satanás va a usar. Él sabe perfectamente que dividiendo, llenando a la gente de orgullo, de altivez, va a dividir y va a dañar. Desde el comienzo Satanás ha usado esa arma. Y parece mentira, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tenían una pelea, tenían una riña. ¿Por qué? Por cuál era el más importante en el reino de los cielos. Yo me los imagino. No, pues yo Juan. ¿Y cuál que Juan? No, yo Pedro soy el más importante. ¿Cuál? Yo, Jacobo. ¿Ah? Y Mateo, no, mire, yo era el que manejaba billetes, yo soy por algo me llamó el Señor. Porque yo era el que recaudaba impuestos y me necesitaba en el reino de los cielos para que manejara la platica. Imagínese esa pelea. No, mire, vamos a salir de dudas. Vamos a preguntarle al maestro a ver qué dice él. Y no agarró a ninguno de los 12, a ponerlos de ejemplo. Agarró un niño. Dijo, mire, si ustedes no cambian, y se vuelven como un niño. Ahora la pregunta es, ¿cómo es un niño? ¿Ah? Y yo vuelvo, insisto, fácil cuando uno es papá para entender a Dios. Fácil. No estoy diciendo que los que no tengan hijos no lo van a entender. Claro que sí. Pero muy fácil uno entender muchas cosas de Dios cuando uno tiene hijos. Niños pequeños, en las cuales papá, o como decía mi hijo menor, vamos, cuando yo le decía, papi, no hay plata, vamos al cuartico ese donde usted siempre le dan plata, vamos para allá. ¿Por qué? Porque él sabía que yo iba, siempre me bajaba en un cajero, metía la tarjeta, salía plata y ya tengo efectivo. Vamos al cuartico ese donde le dan plata, punto. Él no sabía cómo, ni le interesaba. Allá le dan plata, allá se soluciona el problema de billete. Esa es la mentalidad de niño. Niño. Mi papá tiene, mi papá me da, mi papá soluciona, mi papá me cuida. Ese es el niño. Si ustedes no cambian,
Si mi papá me dice, tírese que va a caer bien, el niño se tira. ¿Por qué? Porque se lo dijo papá. Si ustedes no cambian. Eso es lo que digo. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños. ¿Qué les estaba diciendo? A menos que ustedes comprendan, se vuelvan como un niño y empiecen de verdad a depender de mí. Eso es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Para mañana no hay mercado. Yo sé que Dios va a proveer. Él es mi papá, el dueño del oro y de la plata. Ah, no, nosotros no dormimos pensando a quién le vamos a decir que nos preste plata. Alargaron la cuarentena 8 días más y ahora, ¿de dónde? ¿Cómo se le ocurre? Ya no aguanto, ¿de dónde va a salir plata? Pero si de verdad fuéramos como esos niños que dependen de papá, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, a mí qué me interesa. Dígame, ¿cuál niño está preocupado por el mercado de la casa? No, yo no creo que haya un niño allá angustiado, estresado, sin dormir, de 4, de 3 años, de 2 años, porque ¿qué vamos a comer mañana? No, mi mamá y mi papá, ellos solucionan, ellos no piensan en eso. Sencillo. Él llora y llega a la casa. No es sino de llorar de pronto un poquito y me solucionan el problema. Yo digo que me duele una rodilla y corren a revisarme qué es lo que me está doliendo. Ya de viejo no. ¿Ah? Póngase la venda como sea. Y yo vuelvo e insisto, de verdad, qué difícil, de verdad, uno quisiera en la humanidad que las cosas fueran más duras de hacer. ¿Cómo hago para conseguir? ¿Cómo hago para hacer? Y me trasnocho y me estreso. Y el Señor está diciendo, dependa de mí, confíe en mí, sencillo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el estrés? Sencillo. Si alimento las aves del campo, si ni siquiera Salomón se puede vestir como visto los lirios que hoy son hermosos, mañana son arrojados al fuego porque ya. Qué camello tan duro para nosotros de pronto hacer un lirio. Para el Señor, hágase el más hermoso. Y por eso el Señor dice, dependan de mí, de mí. Si no cambian su manera de ser, si no cambian su mentalidad, si no cambian como ese niño, mire, es terrible. ¿Qué es lo terrible? El que no me recibe así como un niño, ¿cierto? No puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que está buscando el Señor? Pues que no se mate más la cabeza, que confíen en Él. Eso, en conclusión, la conclusión de todo eso, ¿cierto? En otras palabras, usted sale a la calle y le daña la fe a otro que sí está confiando en el Señor y el Señor dice, mire, es mejor que se cuelgue una piedra de molino. Cuando usted hace pecar, ¿qué está haciendo? Dañándole la fe a otro. Si usted sale y se encuentra a alguien que sí confía en mí, lo hace pecar, cuélguese una piedra de molino y láncese al mar. ¿Por qué? Porque es que somos tan tremendos que en vez de imitar al que sí está confiando en el Señor, estamos mirando a ver cómo le dañamos la fe a ese. Y de ahí viene que el apóstol Pablo diga, si es por la comida, que es que este no come porque quiere agradar al Señor, perfecto, no coma.
Pero si usted para agradar al Señor sí se come eso, perfecto. No le dañe la fe. Yo estoy seguro que Pablo sabía que decía, yo la piedra de molino no me la ato en el cuello ni a palo. Pero no, hoy en día el mismo pueblo cristiano anda dándole palo a todos los cristianos que puedan. Pero no caen en cuenta que el Señor dijo que cualquiera que dañe a uno de mis niños es mejor que se ate una piedra de molino y se lance al fondo del mar. Yo no sé cuántos que dicen ser cristianos espiritualmente van a tener que hacer eso. Yo no sé físicamente, pero yo no sé el Señor qué va a hacer con todos esos que inclusive en redes sociales andan todos los días dándole palo a otros cristianos. ¿Qué vamos a hacer? No dependemos de Dios, no queremos confiar en Dios, pero sí queremos dañarle la fe a otros. Y resulta que el Señor lo que nos la está colocando es fácil. Agarrados peleando los discípulos, peleando, literalmente. Si usted mira todas las versiones de los evangelios, se va a dar cuenta que tenían una discusión armada. Lo que pasa es que no quiero ahondarme en ese tema. Pero cuando le llegaron a preguntarle al Señor quién era el más importante, dice la versión de Marcos y la versión de Lucas que estaban discutiendo, estaban peleando, dice una versión, por quién era el más importante en el reino de los cielos. Y resulta que lo agarra el Señor a un niño y le dice, vení para acá. Si ustedes no se vuelven como él, ¿Cómo son los niños? Los niños dependen de papá. Los niños dependen de casa. Si el niño dice, papá, quiero esto, y el papá le dice, el sábado se lo compro, el niño se quedó tranquilo. ¿Por qué? Porque papá dijo, el sábado lo compro. Punto. Y así quiere Dios que seamos con Él. Le ponemos nuestras quejas y descansamos. Le hacemos las peticiones y descansamos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, dueño de todo. Inclusive si no me lo da, no me lo concede, es porque no me conviene. Pero que me va a dejar aguantando hambre, no. Que me va a dejar desnudo, tampoco. Que no me va a cuidar. ¿Cuál papá no cuida a sus hijos? ¿Y por qué creemos que Dios no? Que Dios nos va a fallar. En el Salmo 62, versículo 5 al 8. Salmo 62, versículo 5 al 8 dice, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Él es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él. Pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. ¿Quién habla? David. Nos enseña muchísimo. Es el mismo que dice, levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi socorro? ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Solo de Dios. El que hizo los cielos y la tierra, el que creó todo, Él es el que me ayuda, nadie más. Punto. Ese es el Salmo 121. El mismo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dependencia total. Es el mismo que aquí en este Salmo 62 dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, no habré de caer, Dios es mi salvación y mi gloria, Él es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios, confía en Él, pueblo mío, ábrele tu corazón.
Es lo mismo que les digo yo hoy. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Usted está en casa. ¿De dónde? Perdí mi trabajo, perdí no sé qué. ¿Cuándo vamos a entender que tal vez Dios permitió que usted se quedara sin trabajo? Que usted se quedara sin todo lo que usted consideraba que te daba fuerza y que te daba confianza. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros sabíamos o confiamos en que mientras tenga el trabajo fijo, no hay problema. El problema es cuando no tengo el trabajo. No, yo estoy tranquilo porque tengo carro. ¿Y si no tengo? No, yo estoy tranquilo porque conseguí el contrato. ¿Y si no lo consiguiera? ¿Vas a estar igual de tranquilo? ¿Vas a tener la misma confianza? Depende del trabajo tu confianza, y si Dios te quita eso, y si Dios te quita aquello, ahorita más de un ministerio, más de una iglesia, más de una familia, más de uno que dice ser cristiano empezó a tambalear en su fe. ¿Por qué? Porque un simple virus dijo, no pueden salir, se tienen que quedar, ¿y ahora qué hago? ¿El problema es suyo o el problema es de Dios? Porque cuando el problema es mío, pues tengo que matarme la cabeza cómo soluciono. Pero si yo entiendo y confío y mi dependencia es total de Dios, pues el problema no es mío, es de Dios. Él verá cómo me soluciona. Yo vuelvo e insisto, dígame cuál niño en casa está preocupado que por la comida, que no duerme, que ahora qué vamos a hacer. El niño de 3 años, de 2 años, preocupado cómo va a pagar el recibo de la luz porque subió el recibo de la luz o del agua. No, eso es problema de papá y de mamá. Y yo vuelvo e insisto, Señor, no puedo salir. Señor, me dejaron sin trabajo. Usted sabe que yo soy tu hijo. Confío en usted. Mi provisión llegará. Tu palabra lo dice. Y estoy seguro que va a llegar. Si tu nivel de confianza y de dependencia de Dios es así, la provisión va a llegar. Los recursos van a llegar. El trabajo puede llegar a tu casa. Yo creo que es tiempo, de verdad, es tiempo de acercarnos a Dios. Pero de acercarnos a Dios confiadamente. Eso me dice la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice así: Jesús, el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Acerquémonos confiadamente. No, pero es que yo he pecado mucho. No, pero es que yo le he fallado mucho a Dios. Yo creo que ya Dios no me perdona. Yo creo que este pecado sí no me lo deja pasar. Y dice la palabra, acerquémonos. Él fue tentado en todo. Aunque no pecó, pero fue tentado en todo. Él sabe. Él entiende. Caímos, Él entiende. Él no pecó, Él no cayó, pero fue tentado en eso. Y por eso la palabra dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar esa gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitemos. Yo estoy seguro que en este momento todos necesitamos de Dios, todos.
de una manera u otra. Todos necesitamos. Iglesia, yo creo que es tiempo de empezar a depender. Dependencia, no independencia. El mundo grita, ¿cierto? Todos los países en un momento, ¿cierto?, gritaron independencia. Y el mundo nos enseña que debemos ser independientes. Hoy en día las mamás, los papás dicen, es que yo me siento muy orgulloso porque mi hijo es independiente. Pero no queremos entender que realmente yo no puedo ser independiente. Yo debo depender de Dios. Debo depender de Dios. Enseñarle a mis hijos, enseñarle a mi familia y yo mismo entender que yo, si el Señor me dice que debo de ser como un niño, me está diciendo, usted tiene que ser siempre dependiente de mí. Es lo que Dios me está diciendo. ¿Cómo son los niños? Dependientes de papá. Dependientes de papá. Y el Señor me dice, a menos que usted se vuelva, cambie y se vuelva como un niño, no entra en el reino de los cielos. Más complicado todavía. En otras palabras, no puede haber un pastor independiente. Todos los pastores tienen que ser dependientes. ¿De dónde? Del reino de los cielos. El problema es que a veces dependemos más del ministerio, ¿cierto?, de los líderes que están arriba, que depender de Dios. Le tememos más al líder superior que a Dios. Si nosotros aprendiésemos a temer a Dios y a depender de Dios, no tendríamos ningún problema para sujetarnos a ninguna autoridad. A ninguna. Porque el Espíritu Santo es el que me ayuda, me da las fuerzas, me da la sabiduría, me dice cuando estoy en autoridad y cuando estoy bajo autoridad. Yo no tendría problema de sujeción. ¿Cuándo? Cuando aprendo a depender de Dios. Sencillo. Sencillo. No es complicado. Iglesia, es tiempo de empezar a depender confiadamente en el Señor. Dios siempre, siempre está ahí. Es el mismo que un día dijo, mire, ¿sabe qué? Fue Dios el que dijo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así podemos decir con toda confianza, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Eso dice la palabra. O como dice el Salmo 107, ¿cierto? Den gracias al Señor, porque el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países de oriente y de occidente, del norte y del sur, vagaban perdidos por parajes de desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable, hambrientos, sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción, los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Y dice David que den gracias al Señor, todos los redimidos del Señor, yo no sé si todos los que me están viendo a través ahorita de las redes sociales, fuimos redimidos por el Señor. Dice, Él es el que nos apaga la sed, Él es el que nos da de comer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los hijos de Dios hoy en día estar preocupados si aumentan la cuarentena 8 días o 15 días o 20 días? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y dónde está la confianza en el Señor? ¿Dónde está la dependencia de Dios? ¿Por qué no aprendemos a descansar en Dios? A veces pareciera que los hijos de Dios son los más estresados que la misma gente del mundo. Dependencia total de Dios.
Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias te doy, Señor, en este tiempo. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque aún las cosas que nos parecen muy malas, de ellas tú siempre sacas cosas que son para bien de cada uno de nosotros. Ministra, Señor, con tu Santo Espíritu a tu iglesia, allá cada uno en su hogar. Tócalo, Señor. Que podamos tomar esa decisión de cambiar, como dice tu palabra, nuestra mente, nuestro corazón, y volvernos, Señor, como esos niños que dependemos de ti, que confiamos en ti, en el cual, Señor, tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sanador, tú eres nuestro baluarte, tú eres nuestra bandera, tú eres el que nos ayudas, tú eres el que nos das, Señor, tú eres el que nos cuida, el que nos sostienes. Eres nuestro todo. Tú eres el que haces todo por nosotros, Señor. Levanta, Señor, esa generación, levanta esa iglesia, Señor, en la cual podamos entender que nuestra dependencia es total de ti. Total. Total. Si tú estás conmigo, Señor, ¿a quién temeré? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que quede atesorada en la mente, en el corazón de cada uno, Señor, y que a partir de este momento, toda angustia, toda preocupación, Señor, por el mañana, por qué voy a hacer el día de mañana, la declaramos cancelada y se levanta una generación que confía plenamente en ti, Señor. Como niños confiamos en ti, que eres nuestro Padre, que eres nuestro ayudador y nuestro proveedor, que eres quien nos guarda. Sabemos que nuestra ayuda viene de ti y por eso a partir de este momento levantamos nuestra mirada a ti. Porque sabemos que nuestro socorro, nuestra ayuda proviene de ti. Te damos la honra y la gloria. Te damos las gracias por todo, Señor. Por habernos redimido, por habernos llamado, por habernos hecho tus hijos, Señor. Porque nos das la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, porque nos das revelación, porque nos das de tu fuerza, de tu poder, porque nos das temor a ti, Señor, y eso lo haces a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Honra y gloria, poder y majestad sean a ti, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que el Señor los bendiga, los guarde, que el Señor los mire con agrado, que el Señor les extienda su amor, que el Señor les muestre su favor y que el Señor les conceda la paz a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, nos vemos si Dios nos lo permite el día jueves en otra transmisión de Familia de Dios. Bendiciones.